lo primero, bienvenido y muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ti, a vosotros, por recibirme. Me parece un poco aventurado por vuestra parte coger a alguien tan poco interesante. No, ahí discrepo, fíjate, empezamos ya discrepando. Mal. Bueno, no, nos vamos a llevar bien. Íbamos hablando ahora en esta charla previa que realmente eres la primera persona que ha venido con ese perfil, con un perfil empresarial no técnico, digamos. Empresarios han venido, empresarios del sector, pero claro. Más específicos. Eso es, pero quizá empresarios que previamente eran directores de fotografía, iluminadores u otras Venían del cosas, sector, ¿no? de cualquier. Sí. Claro, pero en tu caso no. Lo que pasa es que tú cumples un requisito tan importante como haber lanzado de alguna manera la televisión moderna en Aragón. Haber sido un poco de alguna manera el germen. Dicho eso fuera de contexto suena más de lo que es, o sea que... Bueno. Sí, vamos, tuvimos la ocasión varios de poner un poquito en marcha una primera experiencia televisiva. Ya había alguna de televisión local, pero sí. Una con muchos recursos y con mucha dimensión, sí, cierto. Porque previo a ello, mira, aquí casi todas las charlas empiezan con una plantilla similar, que es, de pequeño quería ser productor, de pequeño quería ser director de cine, de pequeño quería ser actor, de pequeño no decías, papá, yo quiero tener una televisión. No, que va. Yo fui en ese sentido un poquito saltimbanqui, o sea que yo tengo que reconocer que soy de filosofía, o sea que es un tema que he ocultado durante muchos años, pero en fin, ya he salido del armario y lo he reconocido. Muy bien. Estudié filosofía, incluso estuve de lo que entonces se llamaba, no sé si sigue así, un profesor ayudante en la universidad. Un profesor ayudante es un estudiante venido a más, haciendo la tesis o lo que sea, y que da algunas clasecitas sueltas y tal. Pero bueno, en algún momento vi que iba bien, me gusta mucho la filosofía y tal, pero necesitaba algo más de actividad. Me fui a hacer, por hacerlo breve, porque si no podemos estar aquí hablando de mí mismo, que es un tema que no tiene mucho interés, me fui a hacer el máster al IES, de allí vine a Zaragoza y empecé a trabajar en la empresa familiar, que es de muebles. Sí. Me empecé a meterme en el mundo de la publicidad, acabé montando una agencia de publicidad con otros socios, que puedo mencionar en algún momento si se ve interesante. Sí, claro. Bueno, uno de ellos, que era Vicente López Brea, que entonces dirigía, antes de empezar conmigo en la agencia, dirigía Videocuarzo, que era la productora de Arturo Beltrán. Habían hecho algún experimento de televisión local, te hablo, fíjate, de finales de los 80, principios de los 90. Nos emocionamos, montamos una pequeña productora. Luego, con el tiempo, pues Vicente tuvo otras iniciativas empresariales también y está en otras actividades. Y un buen día sacaron a licitación el Centro de Producción Audiovisual, que es y ha sido hasta ahora, porque va a dejar de serlo, ¿no? Sí. Bueno, disculpa, previo a ello existe la compra de una productora que ya es de una televisión que ya existe. Es posterior. Vale. O sea, no sé si esto tiene mucho interés, el cronograma del asunto, bueno, pero... Sí, así lo fijamos. Yo había contactado también y había participado en una productora de cine en Barcelona, modestita. Habían porque yo realmente era un socio y ya está, ¿no? Y habían estrenado un largo y me empezó a hacer un poco de tilín el audiovisual, entre las cosas, pues con Vicente y esto. Y un día nos dijeron, oye, pues, que sale esto a licitación. No me acuerdo quién Sí, me acuerdo. Valero Canalda, que está enfermito el pobre ahora, yo tengo un cariño, filial prácticamente. Me dijo, oye, porque tenía también otra empresa con él. Sí. Una empresa eso sí que era una empresa técnica. Sí, de temas técnicos, de mantenimiento y tal. Sí. Bueno, y entonces Valero me dijo, oye, que han sacado esto. Y fuimos a verlo. Y claro, fuimos a verlo porque esa tarde no teníamos otra cosa mejor que hacer. Y yo cuando lo vi dije, ostras. Y entonces llamé a mi socio de Barcelona, entonces, vino a verlo también, y dijo, oye, preséntate, esto es una maravilla. Claro, yo había hecho 4 pinitos empresariales en el mundo de producción, en esto que te digo. Sí. Cosas discretas, bien, habíamos hecho... teníamos unos cuantos clientes de audiovisual, pero tampoco es que fuese una productora tremenda, ¿no? Y
Bueno, y decidimos presentarnos, y aquí te digo una primera maldad. O sea, en aquel momento era el gobierno de Lanzuela, había sido todo el trauma de la televisión autonómica. Claro, que se empezó. Aunque sea de forma esquemática, vamos a recordarlo para quien no lo conozca actualmente. Unos años antes se construye, yo tengo que hacer memoria y probablemente me equivoque y me corrija, porque claro, ya son muchos años. Sí. Entonces, se construye el edificio de la televisión autonómica, pero no hay consenso político sobre qué salida darle. Y entonces, Emilio Iroa... Sí, perdón, el gobierno de Emilio Iroa y Biel, digamos, era un poco el impulsor. Exacto, digamos, ¿no? Y José Ángel, que está en todos los proyectos así significativos de Aragón de aquellos años y tal, deciden, como no salía el tema de la autonómica, llegan a un acuerdo con Antena 3. Ajá. Si era el gobierno de Emilio Iroa, para iniciar una especie de desconexión autonómica de Antena 3 o algo, un modelo un poco peculiar, ¿no? Aquello genera un follón político que acaba en la moción de censura, si yo no recuerdo mal, de Pepe Marco. Sí, con Gomariz de por medio. Y con Gomariz de por medio. O sea, hay un momento que en la política aragonesa hay unas turbulencias tremendas. Acaba en una moción de censura que es traumática. Se encuentran en la calle de repente media de GA, entran otros. Bueno, y entonces se paraliza el edificio. Hay un proyecto en medio que es el ARPA, que era una especie de plataforma de potenciar la producción audiovisual, pero aquello no acaba de cuajar. Esto gobernando el PSOE. El PSOE se va, pierde Pepe Marco las elecciones, entra Santiago Lanzuela, también con el PAR, pero en distinta correlación. Santiago... Y sacan esto a licitación. Yo tengo que decir con todo el cariño a Santiago Lanzuela, que se lo he tenido, a Manolo Jiménez Abad, que, fíjate, y a todos, todo el mundo, que no tenían un proyecto, o sea, yo creo que no sabían qué hacer con la tele autonómica, con el edificio, y lo sacan a licitación, vamos, que igual lo sacaron para producción audiovisual que para almacén de alcachofas, o sea, quien viniese y diese algún... Bueno, diese una solución, pero es verdad que había una sensación, yo recuerdo una sensación en la población de decir, joder, con dinero público se ha invertido en algo que está ahí parado y algo que pierde dinero por el hecho de estar cerrado, tanto el edificio como el material, era un material de... Bueno, era en aquel momento increíble. Pero es que había unas cosas, o sea, fíjate, bueno, nos presentamos a la licitación, hacemos un proyecto, nos ayudó en aquel momento a través de una persona que intermedió, pues Mediapark, que era una plataforma de producción en Cataluña. Alfred Cabanas era el director, que falleció después, ¿no? Nos ayudó a preparar un poco la licitación. Ya te digo que yo, por mi socio de Barcelona, pues tenía contactos, tal, y lo presentamos, pero lo presentamos y ya está. O sea, yo creo que no hablamos con nadie, no pedimos tal, y al final solo nos habíamos... También te digo que yo creo que no tenían un gran proyecto, entre otras cosas, por el detalle de sacar la convocatoria en agosto. O sea, o acababa el plazo en agosto. Dijimos, bueno, aquí no parece que haya... Bueno, y nos presentamos y nos lo adjudicaron. Pero después, como esta operación se complicó mucho políticamente, todo el mundo veía turbulencias. Cosas raras, ¿no? Cosas raras, ¿no? Y complicidades y tal, y que si yo era de Lanzuela y no... Bueno, es que yo a Lanzuela no lo conocía, o sea, prácticamente lo conocí en la inauguración del centro. Bueno, total, que nos presentamos después de un periodo muy tormentoso y, bueno, la gente bien se lo han dado a estos. Yo tengo que decir que por motivos familiares, porque la empresa familiar pues estaba muy implantada en Aragón y tal, daba una imagen absolutamente inmerecida de solvencia, de seriedad, y tal, pues por mi padre, porque era una empresa conocida, asentada y tal, y era un mindundi que llegaba por ahí, ¿no? Pero... Y a título individual, además, quiere decir que no participaba el grupo empresarial. Bueno, participaba nominalmente, porque lo hicimos desde una sociedad del grupo familiar, pero que estaba inactiva. Y dije, oye, la dedicamos ahí. Inicialmente los socios era media familia mía, pero vamos, se abandonaban, decían, bueno, tú haz lo que quieras, no nos lleves a la cárcel y haz lo que quieras, ¿no? Claro. Y así lo hicimos, y entonces montamos el CPA. Bueno, yo me he ido, porque ya no recuerdo que me has preguntado, pero te estoy contando la historia. Está bien, y así viene bien y ubicar. Lo montamos con idea,
Bueno, con idea de intentar montar, hay una plataforma que potenciase el mundo audiovisual en Aragón dentro de lo que había en 2 o 3 aspectos, ¿no? En la producción audiovisual, en la docencia, o sea, queríamos montar un instituto de formación en audiovisual. Yo en aquel entonces estaba en el patronato de la Fundación San Valero, porque me habían invitado Luis Lostao y Adolfo Escalante, que eran los directores, más, bueno, el presidente y el vicepresidente, o no recuerdo qué cargos, y me invitaron a estar en el patronato antes de todo esto, y entonces, bueno, hablamos y dijimos, oye, pues aquí incluiríamos alguna línea de formación profesional. Ellos eran y son muy buenos ahora en muchas cosas, entonces también, pero especialmente entonces en formación profesional, y como había los grados superiores y los grados medios y tal. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a presentarlo en el proyecto, y también nos abríamos a ser cabecera de televisiones locales, lo que salga. Tampoco teníamos una idea súper definida, pero sabíamos que en el mundo de la televisión, había que hacer algo. Sí. Había habido experimentos de televisiones locales que los habían cerrado, estaba ya Canal 44 con Fernando Sancho ahí peleando. Sí. Bueno, dijimos, oye, no podemos ser ajenos a esto, pero tampoco podemos decir, hay que decir lo que podemos decir, y pusimos en el pliego, pues seremos cabecera de... No me acuerdo cómo lo redactábamos para que nadie se nos echase encima, se nos echaron igual. Y entonces, bueno, pues ya está, nos presentamos, nos lo adjudicaron. Claro, yo lo que veía cuando fui a visitarlo, y después, me acuerdo, por ejemplo, que invité a Valerio Lázaro, que vino a verlo y tal, y me decía, pero esto es como tener una catedral cerrada. Y es que llevaba años, claro, es que había cámaras... Bueno, 4 años prácticamente estuvo cerrada, ¿no? Sí, pero es que había no sé cuántas, 20 o 25 cámaras Betacam SP, que entonces era ediciones... La unidad móvil, o sea, fíjate, tú córtame cuando quieras. No, vamos estupendamente. El centro lo cogimos por... El alquiler eran 100 millones de pesetas al año, o sea, 600.000 euros, hombre, de hace 27 años, no me acuerdo cuánto. Bien, pero... La unidad móvil, que el primer año no la íbamos a necesitar, se la alquilamos a Canal Plus por 50 millones. O sea, ya nos pagó medio alquiler, ¿no? Que era una unidad que luego la recuperamos porque ya empezamos a tener más actividad. O sea, es que al principio yo me acuerdo que, ahora viniendo le comentaba a Jorge, hombre, a ver, ¿cómo lo digo que no sea, que nadie se sienta ofendido? O sea, que Aragón entonces no tenía, porque no podía tener un tejido audiovisual muy desarrollado, o sea, era muy difícil hacer negocio y con ese centro, hacer un negocio puramente de producción audiovisual, aquí no se hacía mucho. Yo visité las productoras que había, bueno, y había poca cosa, ¿no? Y como anécdota cuento muchas veces que una línea de negocio que iniciamos pues era hacer de corresponsalía para televisiones generalistas, nacionales y cualquier noticia, y entonces me acuerdo que vinieron diciendo, oye, que hay un tío que se está tirando al Ebro a suicidarse. Y entonces me parece que fue María José Gracia, que era la de contenido, dijo, ¡coge una cámara! Y tal, o sea, nadie fue a salvarlo, fue a grabarlo, ¿no? Entonces yo dije, me he metido en un mundillo que hay que acostumbrarse a esto. Claro. Bueno, y entonces empezamos haciendo todo lo que podíamos con producciones audiovisuales de todo tipo. Pues, bueno, la verdad es que al final las listamos e hicimos muchísimas cosas, bastantes para Televisión Española, para Antena 3, para Telecinco. Acabamos haciendo el programa, que es que me reía el otro día oyendo el podcast este mismo de Roberto Roldán, que contaba la aventura del programa de Telecinco sobre el príncipe, el entonces príncipe. Hicimos programas, hicimos producciones audiovisuales, publicitarias y todo tipo de cosas. Pero bueno, fue costoso y era un negocio difícil de sostener, porque aquello consumía lo que no quieras, ¿no? Claro. Cuando llevábamos un año, o sea, la gente ya era recelosa con nosotros, sobre todo, digamos, estoy buscando la expresión para que no sea molesta para nadie, ¿no? Pero digamos la gente con cierta presencia y cierta autoridad en los distintos sectores de la sociedad aragonesa, ¿no? El mediático, el político, el financiero, tal. Bueno, decía, bueno, a ver, ¿qué va a hacer? Y bueno, y entonces
yo empecé, todo se disparó un poco porque a mí se me ocurrió, oye, de verdad, córtame, es que tengo una sensación de estar hablando sin parar. No, pero está a mí perfecto. Se me ocurrió pasearme por España buscando en el territorio no forta, es decir, donde no había televisiones autonómicas, qué televisiones locales potentes había. Y encontramos unas cuantas, pues en Murcia, en Castilla-La Mancha había, en Asturias, no recuerdo ahora, pero había 6 o 7 que hablaba, y las fui a visitar y dije, ostras, es que aquí en Mallorca... Y entonces nos juntamos y montamos una cosa que llamamos Federación de Canales Independientes. Ostras. Y entonces queríamos hacer que el CPA fuese el centro de producción de esas televisiones, vamos, de determinados formatos, y que pudiésemos comercializar una alternativa a la Forta. Es decir, usted se puede anunciar en la Forta y cubre este territorio, y se puede anunciar con nosotros y cubre este otro. Era una cosa un poco ambiciosa, no salió, ya te hago spoiler, no. Pero lo que sí me gané ahí fue un follón mediático y político, porque claro, la gente ya se asustó, ya dijo, este tío, quiere montar una tele. Claro. Y es verdad que la quería montar, pero no era ese momento claro. Cuando yo lo anuncié. Anunciamos aquello y ya empezó. En aquel entonces a mí me la empezaron a tener muy jurada cordialmente, en los 2 sentidos de la palabra, de corazón, pero o sea, con el respeto personal que nos tuvimos y nos tenemos. Sí. El entonces director de Antena 3 aquí territorial, cuyo nombre ahora mismo me flaquea, que era Fernández Sobrino, y no me viene el nombre, vale. Que me da vergüenza, pero se me olvidan las cosas. Y Miguel Ángel Liso, que estaba de director Ostras. del periódico. Sí. ¡Poh! Y me sacudían bastante. Más allá de que la relación personal con él y con muchísima gente ha sido siempre muy buena, ¿eh? Pero bueno, me sacudían. Yo me acuerdo que entonces, pues, el programa estrella de la politiquilla aragonesa en la radio, politiquilla con todo el respeto, pues era en la SER, la Rebotica. Y pues ahí iban una vez a la semana de tertulianos, siempre había un par de tertulianos o de colaboradores, y iban Miguel Ángel y Fernández Sobrino. ¡Buah! Y el tema les interesaba para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Me sacudían sin piedad, ¿no? Sin piedad. Y bueno, y eso es, digamos, la prehistoria de Antena Aragón, que a su vez es como la prehistoria del resto del audiovisual. Bueno, yo paro aquí ya, dime lo que quieras. Mira, pues además con lo que he empezado, que efectivamente iba fuera de fecha, has hecho muy bien en acotar la situación, porque efectivamente una cosa fue en el 97 y es en el 98, yo creo aproximadamente, cuando adquirís Zaravisión. Exacto. Que entonces estaba en Predicadores. Entonces, a mí me empiezan a montar un follón, que cómo se te ocurre, que no sé qué, y yo pensaba y dije a quien tenía que decir, oye, esto es que si no montamos una cabecera de televisión de algo, esto a base de hacer spots y no píldoras para Telecinco, sí. O sea, el edificio cerramos la mitad, o sea, ponemos, bueno, estaba el IFPS, que el Instituto de Formación que montamos con San Valero y tal. Sí. Con Antonio Céspedes ya Antonio Céspedes ya, bueno, desde el primer día estaba con la fabricación del edificio prácticamente. Sí, exacto, venía prácticamente, ¿no? Claro, es que es un figura. Sí, ahí sigue. Y ahí sigue, y bueno, y es que es un tío que ha triunfado en eso, porque lo ha hecho muy bien. Entonces, claro, yo decía, tenemos que montar una tele. Y después de aquello de los canales autonómicos y de alguna insinuación que yo hice, bueno, se montó la Mundial. Bueno, se montó la Mundial, ya puedo comentarlo ahora porque ya nadie se va a ofender, ¿no? Bueno, y menos en este caso Santiago Lanzuela, que ha fallecido y que es uno de los tíos más excelentes que he conocido, o sea, es un caballero. Pero Santiago me echó del despacho, o sea. Y claro, y yo no digo que haya perdido el respeto a los políticos, pero es que entonces era para ir al despacho del presidente del gobierno, pues no sé, ahora tendría que ir a la Casa Blanca o algo parecido, ¿no? Y que yo le dije, hombre, presidente, es que tenemos que hacer, porque si no... Y me echó. Bueno, me echó con buena forma, pero se levantó y me echó. O sea que... Y Manolo Jiménez de Albaz, que me esperaba afuera, me miraba con cara de decir, bueno, ¿te lo has buscado? Ya te he dicho que no entraras. Claro. Entonces, claro, dijimos, ¿qué podemos hacer para dar salida a esto? O sea, ¿cómo podemos montar una tele autonómica? Perdón, ya se me ha ido el santo al cielo. Una tele local. Es una tele local. Sin montar, o sea, sin que nos fusilen al amanecer, ¿no?
y se me ocurrió a mí, que soy un poco truculento, hoy me lo decían, comprar una que estuviese... bueno, porque había una cosa más, y es que hay una ley que no salió, en el año 94 el PP, que gobernaba, Aznar, sacaron una ley para regularizar las televisiones locales, que eran un fenómeno muy heterogéneo. Había mucha gente que ponía una televisión local pues, para extorsionar al concejal de urbanismo de su pueblo y tal. Entonces había de todo, ¿no? Y entonces Aznar, el gobierno sacó una ley según la cual no entró en vigor, pero y estaba redactada y ya en trámite, se iban a regularizar aquellas televisiones que estuviesen emitiendo antes del 94. Y entonces, al amparo de esa ley, que todavía no había salido, yo dije, oye, primero, compremos una, ya está, y no decir, oiga, si hasta ayer podía emitir, ¿por qué yo no? Claro. Y dos, vamos a mirar que sea una que en el 94 estuviese emitiendo. Bueno, vete a saber, porque no podías testificar porque había un ticket de comida del productor. O sea, no era muy fácil aquello, ¿no? Bueno, y efectivamente la compra fue una cosa también marciana que merecería, si a alguien le interesa, que lo dudo, un capítulo aparte, ¿no? Exacto, ¿no? Pero en fin, acabamos comprándola casi con nocturnidad y efectivamente un día aterrizamos en... Por recordar, perdona que la nombrábamos antes, era Zaravisión. Que no vosotros lo he dicho, lo trasvaséis, bueno, le añadís Canal de Aragón, ¿verdad? Entonces compramos Zaravisión con Dionisio. Sí. Dionisio, en Predicadores estaban ubicados. Dionisio, pero nosotros no nos metimos en Predicadores, o sea, sí, vosotros ya directamente inmediatamente los trasladamos al CPA. Claro. Lo poco que trasladamos, porque realmente compramos la señal. Me acuerdo que vino Adolfo Pablo, que estaba metido ahí en el Predicadores, en la del Zulo ahí, ¿sabes? Y no sé si vino mucha más gente, no recuerdo, creo que no. Bueno, pero compramos Zaravisión, empezamos sin hacer nada y ahí producíamos cositas y las llevábamos y las emitían, no recuerdo si era desde Predicadores o llegamos a un acuerdo entonces con Ibertele, con Pedro Clemente, me parece recordar, y entonces emitía él desde su sede que estaba en Corona de Aragón, creo, no recuerdo bien, y emitía pues las cosas que íbamos haciendo. Y empezamos a hacer... bueno, primero nada, metíamos alguna serie, algún documental para rellenar y ocupar la frecuencia, ¿no? Sí. Y con el tiempo, efectivamente, nosotros entramos en el 97 en el CPA y en el 98 empieza Antena Aragón. Eso es. Entonces, empezamos como Zaravisión, le añadimos debajo Canal Aragón, pues por justificar y por el cambio. Sí. Bueno, y luego le quitasteis la Z. Y luego le quitamos... Sí, bueno, a ver, es que esto fue una chapuza que hicimos. En pocos meses éramos Zaravisión, luego Aravisión, y ya llegamos a un acuerdo con Huesca, con Félix Fernández Bizarra, yo creo que fue ya entonces, que empezamos a emitir también en Huesca, y ya nos cargamos... Ahí es donde nos cargamos Aravisión, donde nos cargamos la Z. Se tuvo que ir para que fuese Aravisión. Claro, cogiera ese ámbito. Pero a mí... diría que se me ocurrió el nombre de Antena Aragón. Antes te decía, perdona que haga el paréntesis, porque lo hemos dicho fuera de micrófono, y te decía, digo, claro, no sabía que lo habías elegido tú, pero que, digo, ¿qué potencia tendrá ese nombre que ya se puede hacer campañas desde la televisión autonómica para eliminar sus restos en el imaginario de la población? Bueno, a mí, yo que trabajo habitualmente en un programa de la televisión autonómica, a mí me lo dicen casi todas las semanas. Si trabajo fuera con algo de teatro, me dicen, te vemos todos los sábados en Antena Aragón. Bueno, y ya no lo corriges, que sería un montón. Sí. Una vez vi en YouTube un vídeo que hacía bromas con eso, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo que, fíjate, en el pueblo de mi padre, Caldearenas, en el valle de... un domingo fui a misa en Caldearenas y el cura en la homilía dice: abrigaos bien porque han dicho en Antena Aragón que va a hacer frío. Y yo estuve a punto de salir y abrazarlo. Voy a decir, oiga, es que el nombre es mío, ¿no? Es un poco vanidosete eso, pero porque fue una ocurrencia, o sea que tampoco es que sea un gran mérito que se te ocurra una cosa, ¿no? Pero bueno, es cuando lo ves que ha resistido... No, algo tiene, ¿eh? Algo tiene, ¿no? Claro. Bueno, y es que creo que era buen nombre. Claro, los de Antena 3 se cogieron un cabreo monumental.
Todos les parecía mal, pero si encima Bueno, parece claro, que le pero- pisabas porque ellos eran Antena 3 Aragón. Claro. Claro, no fue intencionado, o sea, que nos pareció. Y entonces ya hubo un momento, no recuerdo ya en qué momento, que cambiamos el nombre y empezamos a hacer programación ya nuestra. Sí, Producción propia, todavía no en directo. Recuerdo con terror el primer día que grabamos. Los primeros programas eran unos programas de media hora o de una hora como mucho, no recuerdo, que se emitían una vez al día. Bueno, se repetían, pero solo hacíamos media hora al día, grabado, y que se llamaba Empezamos, porque empezábamos. Claro, literal. Literalmente. Y el primero lo grabó, el realizador era Carlos Veras, que falleció en un accidente de moto. Era un excelente profesional, pero además era un tío impresionante, de buena persona, de cariñoso, de entregado a los demás, o sea, un tío que te sientes, una familia extraordinaria. Pero era tan perfeccionista que estuvimos grabando toda la plantilla, que éramos un montón, éramos el doble de los necesarios. Claro, a mí me metían una cantidad de goles. Y estuvimos grabando de 4 a 9 para media hora de un programa que era un reportaje de un tío que se había ido a unos karatecas, otro de la inauguración. Que decía, ¿dónde me he metido yo? Bueno, yo decía, o sea, si para hacer media hora hemos estado toda la tarde, esto a velocidad de crucero... ¿Cuántos muebles habría hecho yo en ese rato? Claro, o sea, la ruina que me puedo llevar yo con esta historia, ¿no? Pero, bueno, luego ya se normalizó todo y se fueron estandarizando los procedimientos y ya relativamente pronto... Bueno, yo insisto que me parece que me estoy pasando de... ¿Qué va? No, está muy bien. Yo contacté, y además de que Huesca teníamos muy buena relación con Félix Fernández Bizarra, que llevaba la SER y empezó la tele en Aragón Huesca, y tenía muy buena relación con los que explotaban entonces la televisión local de Teruel, la TLT, que estaba Jesús Durán y... ¿No estaba ahí César Maica? Sí, bueno, entonces, ahí viene. A través de ellos, por una vía que no recuerdo, contacté con Fermín Pérez, que es turolense, pero que estaba entonces viviendo en Madrid. Él siempre se ha dedicado mucho a empresas de eventos y de cosas así, ¿no? Pero le entusiasma la televisión. Y sobre todo lo que le entusiasmaría, porque me lo ha dicho, es la televisión en Teruel, ¿no? Porque él tiene una idea muy clara de lo que es una televisión local y tal. Bueno, total, que alguien me puso en contacto y él me dijo, oye, porque yo buscaba a alguien para dirigir esta operación. Deja que te diga una cosa, que ¿cómo estaríamos de desprestigiados, por usar una palabra que quizás es demasiado agresiva, ¿no? Pero como potencial audiovisual Zaragoza y Aragón, que entonces no era nada en el panorama, que yo he contado muchas veces, que me entrevisté con un montón de gente en Madrid, en Barcelona, para traérmelo de director general de esta operación. Sí. Jamás llegamos a hablar del sueldo. O sea, a nadie le interesó, o sea, y le daba igual lo que pagásemos, nadie le interesó. Decir, bueno. Pero entonces Fermín me dijo, oye, a mí me interesa, yo no puedo estar ahí físicamente, puedo ir un día, 2 a la semana, pero te pongo una persona que va a ser mi otro yo y que va a llevar, y además es realizador y tal, y vino César Maicas. Ajá. Y entonces, entre Fermín y César, empezamos a poner en marcha la televisión. Además, Fermín y César como cabezas pensantes, además de la estructura que ya habíamos ido creando con Zaravisión, Antena. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a hacer... Claro. Ya me has nombrado algunas de esas personas, has nombrado también antes a María José Gracia, que también fue María José fue directora de contenidos en los primeros tiempos. Porque tú eras, digamos, aparte de accionista, además de accionista, eras director gerente, entiendo, de la... Yo era un papel confuso, sí. O sea, yo era el... Bueno, de alguna manera gerente, sí. Sí, el director general, pero vamos, yo no soy un técnico, ¿no? Y no es una materia, yo era un poco un advenedizo en el sector, o sea que era así. Y entonces, claro, buscaba perfiles... Tampoco los había disponibles y tampoco... Claro. Y buscaba perfiles que supiesen un poquito más, ¿no? Claro. La parte técnica, es número antes a Valero... Sí, ayudó mucho José Luis Lajara al principio. Ayudó mucho, aunque él mantenía su empresa y tal, pero nos echó... Y luego hubo mucha gente que ahora
me costaría recordar, y además si cito a unos seré injusto con otros. Al principio estuvieron también de una empresa de Barcelona, que conocía a través de mi socio de Barcelona, que se llamaba Alea, pero no la otra Alea que es potente y que me decía ahora Jorge en el coche viniendo. Y eran 2 personas, sobre todo, las que venían, realizadores que también metieron mucho tiempo aquí. Vino un productor, Miguel Ángel González, un productor audiovisual muy reconocido en el mundo del cine, más que otra cosa aquí. O sea, que hubo una cierta rotación de gente. Sí. Nos costó asentar una estructura, ¿no? Claro, realmente además, bueno, hay una cuestión que hemos pasado un poco por encima de ella, pero bueno, la podemos retomar, y es que el centro de formación, por un lado, genera un personal, una plantilla, también desde las propias prácticas, entiendo, además está ubicado en las mismas instalaciones, con lo cual... Sí, quiere decir que va generando un personal que es válido para... Bueno, de hecho, que luego se incorporaron muchos. Claro, y luego mucha gente que trabajó contigo desde Antena Aragón y siguen estando ahora, pues Silvia Gómez, Toni Moya... Sí, o sea, hay un montón, Hay gente que pasaron, gente que se han quedado... Pero lo del centro de formación fue una buena idea, porque claro, no había nada igual en España, ¿no? Claro. Creo yo, ¿no? Que era estudiar media jornada y trabajar la otra media jornada en un sitio donde había cámaras Betacam, ediciones Betacam, había una unidad móvil, había un plato de 600 metros y otro de 300 y claro, participaban en la producción de todos los programas. Claro. Bueno, formativamente fue un bombazo, yo creo. Además, o sobre todo, porque lo hacía muy bien Antonio Céspedes, lo hacían muy bien los de San Valero, torearon con dificultades al principio, que era agotador como la puesta en marcha de cualquier proyecto, ¿no? Pero lo hicieron muy bien y fue muy exitoso, ¿no? Claro, además, ya ves que han pasado por aquí por el podcast, sí, he visto 40 y tantas personas, muchos de ellos han formado parte de las primeras promociones. Y habla bien de esa puesta en marcha el que prácticamente todos los de las primeras promociones actualmente sean profesionales reconocidos del sector. O sea, eso quiere decir que funcionó el centro de formación y que funcionó la fórmula de ese centro de formación que estaba inserto, digamos, en la televisión. Claro, la oportunidad de trabajar... Bien para todos, es decir, el win-win que se dice ahora, pues al final era bien para todos. Y de hecho algunos lo han comentado, que decían, claro, el coste que pudiera tener para mi familia los estudios estaba becado de alguna manera, con lo cual, pues trabajaba allí y no tenía que pagar por de la fórmula que fuera, ¿no? Había alguna beca para... Eso es, con lo cual, es verdad que, pues habrá experiencias de todo tipo, lógicamente, pero que la visión de todo el mundo que pasó por allí era positiva, que incluso cuando le dices a alguien, se está en unas prácticas no remuneradas, y había gente que decía, es que me daba igual. O sea, yo de repente no habría tenido la oportunidad de tocar una cámara de ese nivel en la vida. Habrían salido al mercado laboral para hacer comuniones, bautizos, bodas, la BBC, y se encontraron allí trabajando en real y haciendo una mili en algunos casos inmediata y a la fuerza, por decirlo de una manera. Decir, aprendí porque me tocaba... Palos, aprendí a palos. Claro. De hecho, fíjate, o sea, hoy hemos grabado varias entrevistas y es la tercera en la que ha aparecido César Maicas, que es muy curioso porque es que otras 2 personas estuvieron trabajando en Teleteruel y claro, ha aparecido allí para una, para la otra, y en tu caso fue subdirector, ¿verdad? Yo creo que... Bueno, sí, era o director de Antena, que eran entre Fermín y él, ¿no? Ocupaban el cargo. Teníamos un organigrama un poco fluido, O sea, que tampoco era muy rígido aquello. Claro. Pero sí. ¿Tú intervenías de alguna manera en la programación? Quiero decir que entiendo que... Antes del aterrizaje de estos, un poco, pero claro, yo no era ningún experto, ¿no? Yo me acuerdo que al principio nos reuníamos el mini equipo inicial, pues Carmen Rivas con Carlos López, que hacían informativos, La Mata, y Jesús Pérez Teira, y Pedro Hernández y Mariano Menor, todos los primeros, Germán Larone, y Nona Rubio. Claro, que hicieron un programa de música. Y entonces nos reuníamos en mi despacho, yo preparaba café, me preparaban café para todos, tal, y hablábamos un poco de qué contenidos, qué no sé qué, pero en fin, más que nada por hacer equipo y tal, porque yo tampoco les podía instruir mucho. Entonces María José, pues sí que no sé si realmente tenía muchísima formación en este campo, pero la supo improvisar si no la tenía, ¿no? Y es una mujer con muy buena cabeza de contenidos y muy culta y bueno,
ya cuando aparecieron Fermín y César, se profesionalizó un poquito más todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los sucesivos equipos. O sea que yo, respondiendo a tu pregunta, no intervenía mucho en los contenidos porque no... Participabas en todo caso y podías dar opinión, pero no... Pero dejaba bastante hacer porque... Sí, porque bueno, ¿no? Había un personal que conocía la materia, decía unos la música, otros el deporte, otros la información. Que en paralelo seguíamos con el CPA, pues ahí estaba Jaime Fontán, mucho más en la productora que en la tele, y había pues, más gente dedicada a esa otra línea, ¿no? Claro. Antes has hablado de Zulo, como curiosidad, porque es que hice la misma referencia a ello. Dije, bueno, un poco documentando la charla de hoy, estuve buscando cosas de Zaravisión y me salieron unas fotos que digo, esto indudablemente eran unos locales que abandonó alguna banda armada. Porque están, si no surgieron matrimonios en compañeros de telediarios, fue porque no quisieron, porque estaban pegaditos y se ve una foto en la que se ve un foco que parece un foco de obra más que de televisión, con unas paredes que casi, bueno, tocan la mesa. O sea, yo no sé, salían por debajo, supongo. Sí. Bueno, yo es que en Predicadores estuve una vez para decir, oye, que he comprado esto. Y que me lo llevo. Exacto. Esta licencia me la llevo. No por nada, y con Dionisio siempre tuvimos muy buena relación y tal, pero luego tuve follones, ¿no? Porque ya apareció José María Larraga, que también es un tío muy divertido y tal, pero muy enredador. Sí. Entonces, pues que cuando ya habíamos hecho todo, no, que esta tele es mía y tal, entonces me mandaba burofax reclamando y tal, pero bueno. Además, él tenía un medio para contraatacar, que era el pollo urbano, que ahí enseguida aparecían todos. Biel era uno. Yo recuerdo que Biel era uno de los personajes. Sí, uno de los recurrentes, sí. Les llama, como lo ponía como en italiano, ¿no? Sí. Bieletti o algo así, cosas así, ¿no? Hacía. Y sí, claro, era muy crítico, muy cáustico con el día a día de la comunidad. Hay un personaje que, claro, resulta curioso. Que forme parte, ¿no? de ese organigrama, resulta curioso porque es el padre del actual reina. Sí, eso tiene su explicación. Jesús, ¿verdad? Jesús Ortiz, sí. Un encanto de tío. Vamos a ver, es que esto empezó a complicarse. O sea, esta operación, no puedes ignorar que yo aparecí, pero yo iba con el lirio en la mano. O sea, yo venía de una experiencia muy reducida, publicidad y tal, y me meto en esta historia pues con todas las ganas del mundo, pero claro, no me esperaba una reacción política y mediática un poco dura, hay que decir. O sea que los políticos enseguida se pusieron de uñas. Tuve un trato exquisito con casi todos, y tengo que decir que si bajas a los nombres personales te hablaré muy bien de todos. Pero en fin, corporativamente me traían a mal morir, ¿no? Bueno, sí, de hecho, perdona que te interrumpa, que yo dando un vistazo a diferentes documentaciones, en las Cortes cada X tiempo aparecía la gestión del edificio público. Sí, y Paco Mendy me volvía loco. Sí, Mendy, este es de los que aparece. ¿Cómo decía? El ciudadano Kane de Lanzuela. Que Lanzuela no lo conocía, y la vez que... De ese señor que te había sacado del despacho... Sí, exacto. Yo decía, si supiesen. Pero vamos, bien, luego en el trato, en lo cortés no quita lo valiente, o sea que si me encontraba con él nos saludábamos y muy bien. Por ejemplo, los de Chunta, entonces Jesús Bernal, que en paz descanse, y Vicente Fuster, pues que se portaron muy bien conmigo, pero muy bien. Ramón Tejedor se portó muy bien conmigo, José Ángel Biel, muy bien, José Mari Mur, muy bien. Santiago Lanzuela y Manolo Jiménez Abad, muy bien después. O sea, curiosamente a mí lo que me reprochaban que era más cercano al PP o lo que quieras, bueno, son los que más dificultades me pusieron inicialmente. Luego se portaron muy bien. Pero, ¿por qué te decía esto? No, bueno, te he interrumpido yo, perdona, porque te he interrumpido con la comparecencia en las Cortes. Entonces yo tenía mucho follón político y claro, quieras que no salir tu nombre en los periódicos, a mí no me quitaba el sueño, pero claro, bueno, no dejas de la familia empieza a decir, oye, chatico, claro. ¿qué estás haciendo? ¿No? Que dicen que has robado no sé qué. Y luego, bueno, los medios, cada uno con su estilo, pero, a ver, me ataban en corto, ya te digo, el periódico de Antena 3 me sacudían bastante. Luego en el trato personal, Miguel Ángel es un encanto y el otro también. El Heraldo estaba inquieto por lo que pudiésemos hacer. Además, entonces
creo que es público, o sea, decir que estaban en un momento complejo interno ellos de accionarial y tal, pero bueno, no tiene nada que ver. Me trataron con mucha elegancia siempre. Y recuerdo que un día incluso me invitaron a estar con los consejeros de Heraldo, entonces estaban las dos familias, Yarza y Brunet, y todos estuvieron correctísimos y bien. Pero bueno, editorialmente y tal estaban como enseñando las armas, ¿no? Lógicamente, o sea, que, es que la vida es así. Pero claro, yo no me lo esperaba. Claro. O sea, mi experiencia empresarial no era esa, no era la competencia, era una competencia mucho más cordial. Cuando te metes en el mundo de los medios es que se junta la política y el poder mediático. Y entonces aquello es una caja de resonancia tremenda, ¿no? Entonces me empiezan a sacudir. Y yo, que entonces ya tenía un trato pues estabilizado, pues con José María Muri y José Ángel Biel en el PAR, ya te digo, con Chunta, con Ramón Tejedor en el PSOE, con algunos otros también, pero Ramón fue especialmente sensato, cercano, me ayudó, muy bien. Y entonces José María Mur me dijo, oye, yo sin ningún... Y te tengo que decir que todos los que han influido políticos o la relación que hemos tenido nunca me han pedido nada. O sea, que no he tenido ningún peaje. Pero José María Mur me dijo, oye, yo si quieres conozco a Lalo Azcona. ¡Ostras! Y Lalo se dedica al mundo de la comunicación en Madrid, tiene una empresa. Bueno, perdona, para quien no lo conozca a lo mejor más actual, yo como ya empiezo a tener una edad, Lalo Azcona era uno de los personajes de la televisión ya en los años 70, quiere decir que era un pope de la televisión. Fue el que anunció la legalización del Partido Comunista en la transición. Era de las caras visibles de del las telediario. Caras visibles, cuando Rafael Ansón era el director, que también vino, ante en Aragón, era el director general de Televisión Española en tiempos de Suárez y tal. Bueno, Lalo Azcona. Y entonces, digo, pues... Y me dijo, ¿por qué? Puede ser un buen socio, inyectarte recursos, que hacía falta dinero, tal. Bueno, pues fui para allá y lo conocí y entró en el accionariado. Fue el primero de una procesión de socios que fueron entrando, aquello fue tremendo. Pero bueno, y Lalo, ya tiempo después ya estaba en el accionariado y tal, y un día me llamó y me dijo, oye, mira, tengo una persona que por motivos personales y tal, pues me gustaría que estuviese un tiempo en Zaragoza, porque le interesa por lo que sea dejar Madrid y tal. Muy bien, ¿cómo se llama? Jesús Ortiz, y me dijo, tiene mucha experiencia de radio. Y en aquel momento nos habíamos presentado a un concurso de FMs y nos habían dado una licencia en Zaragoza y otra en Egea, creo recordar, sí, en Egea. ¿Y perdona, con qué nombre? Antena Aragón Radio. Ah, bueno, claro. Empezamos la radio. Claro. Y entonces dije, pues mira, perfecto, porque si este tiene experiencia, bien. Y al pobre Jesús yo la verdad es que le dejé un poco solo, porque entonces era cuando ya se me empezaba a poner ya no todo di más de sí, ¿no? Muy complicado. O sea, yo cada día me levantaba a ver por dónde me sacudían y siempre había algún sitio. Y entonces, efectivamente, Jesús vino y estuvo un tiempo, unos años, de director de la radio. Y ya está. Y luego se volvió a Madrid y ya está. Esa fue la historia de Jesús. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo él por aquí? Pues no recuerdo si fueron un par de años. Bueno. O sea, estuvo un tiempo. O sea, claro, dio de sí para que desarrollase su trabajo, ¿no? Sí. Montó la emisora y la verdad es que lo hizo con mucho mérito, porque ya te digo, yo lo dejé un poco solo. Y el tío, con lo que había, con los recursos, con la poca gente, pues hizo una programación. Él venía de su escuela, ¿no? Que era un tío tradicional de radio, y hacía una radiofórmula con informativos. Bien. No, lo hizo muy bien. Sí. Más personas claves, así vamos, de alguna manera, vamos rellenando un poco ese espacio con los seres humanos que fueron importantes para Jean. Hemos nombrado ya uno de ellos y ahora hablaremos también más de él, pero de refilón, mira, hemos nombrado a Dionisio, y uno de la banda de Dionisio no dejaba de ser Félix Zapatero, componente del Grifo, etcétera, pero que también él tenía una experiencia en televisión local. Sí. Y sí que se incorporó de alguna manera también a... No en mis tiempos, vale, porque él tenía su productora. Sí. Y entonces nosotros estábamos intentando articular algo con el sector audiovisual e incluso instalar en lo posible en el edificio pues productoras y tal. Y con Félix, o sea, tendría que hacer memoria. Ahora, Félix era de los que habían hecho algo en la vida, claro, ¿no? O sea, que era de los reconocidos y había colaborado en producciones importantes y había hecho producciones y algún programa y tal. Y entonces, bueno, por algún motivo no hubo grandes cosas que hiciésemos con él. No se incorporó a la tele.
y puede ser culpa mía, o sea que no recuerdo ahora ya las circunstancias, ¿no? Sí que él de vez en cuando producían programas, y diría que los realizaba, pero no estoy seguro, para Canal 44 o para otras televisiones. En nuestro plato acabó la cosa así. Sí. Sí que se incorporó Samuel Zapatero, Sí. que él sí que estuvo trabajando. Sí, él estaba en el edificio, sí. Pero Félix no. Bueno, tuvimos buena relación, hicimos algunas cosas, de vez en cuando se cabreaba. Bueno, el sector audiovisual conmigo era un poco... Porque claro, esperaban el maná y yo venía con el bocadillo, o sea que no había maná para todos, ¿no? Entonces, bueno, quizá con Félix pasó alguna cosa de estas. Félix se incorporó después, cuando a mí me sacaron de Antena Aragón, ya sí que él entró con el nuevo equipo. Vale. Y sí que... Pero fíjate, yo pensaba que Viene el Lobo, entonces no participaste Ahora, tú en esa época. Sí, pero Vale. te cuento la historia de Que Viene Sí. el Lobo, mejor dicho, del original. Sí, Luego sí. ya. O sea, Que Viene el Lobo, nosotros teníamos en la programación, entonces era Joaquín Sánchez, el responsable de contenidos, y parieron un programa que se llamaba Milenio, que presentaban Sí, Antón estaba. David Solanilla y Santi de Andrés. ¿Y no estaba Antón también, bueno, como colaborador Sí, en todo caso? sí, ¿no? Antón estaba en muchas cosas como colaborador, Sí. pero no en la plantilla, ¿no? Entonces había un programa que se llamaba Milenio. Sí. Bueno, había un montón de programas, pero ese era un programa así de noche y tal. Sí. Y entonces Roberto Roldán, no sé si tomando ocasión de ese programa o sustituyéndolo o lo que sea, dijo, no, mira, el formato es otro, se va a llamar Que Viene el Lobo, van a tener protagonismo Javier Coronas y Videgain, Sí. los dos, que yo me partía el bazo con ellos. O sea, Que ellos, de hecho, ya tenían un proyecto en la radio. bueno, y de ahí... estaban ya en la tele, Sí. colaboraban con el programa de Pilar Bellé. Eso es. Lo va a presentar Luis La Rodera, que entonces Luis estaba más en CPA y colaboraba en producciones de programas que hacíamos para otros, pues un programa de cocina, no sé qué. Bueno, perdona, y había estado en Zaravisión. Y había estado en Zaravisión. En la foto que te digo Sí, del Zulo... Sale Luis. Estaba él. Efectivamente, estaba en Zaravisión. Bueno, y entonces Roberto diseña el Que Viene el Lobo, lo presenta Luis La Rodera, aparecen estos y tiene el formato que luego se consagró y hace la cabecera y todo. Y la idea, y yo tengo que decir aquí, quiero ser justo, porque esto yo creo que no se le ha reconocido nunca, ¿no? Es el que inventó Que Viene el Lobo y el que lo puso en marcha, y aquello tuvo una notoriedad tremenda, ¿no? Y probablemente me salto cosas, pero lo que digo es así, ¿no? Sí. Y cuando viene un cambio accionarial un poco traumático de Antena Aragón, en el que yo salgo... Que es cuando cuando entra la CAI. No, es cuando entran la SER, el Heraldo... Vale, claro. Ibercaja puedo contar, ya podemos entrar en el terreno de las truculencias. Bueno, alguna de ellas tampoco estaría de más. Sí, bueno. Pero por cerrar lo del Que Viene el Lobo, cuando cambia el equipo de gestión, viene Chema Tejerina de director general, Rafa Bardají de director de contenidos, y deciden darle el formato a Félix y pagarle por ello. Y ya está. O sea, yo lo que digo son los hechos, ¿no? Ahora, no le quito ningún mérito a Félix de lo que hiciese luego con Que Viene el Lobo y de la notoriedad que le dio y de tal, porque además... En el último tramo yo creo que habíamos dejado de producir el programa o algo, no recuerdo bien, ¿no? Pero lo que sí que seguro es que es eso, que cuando llegan, estos le dan el formato y lo empieza a producir él. Y muy bien, o sea, no le quito mérito y completó el equipo y se hizo todos los que luego han sido un referente, pero habría que darle a Roberto Roldán, entre otros muchos, este mérito de que es un tío que tiene una capacidad de diseño y de realización y de tal, es un genio audiovisual, ¿no? Y no se le reconoce esto, ¿no? Bueno, pues que se sepa Que Viene el Lobo es de Roberto Roldán. Vale. Luego ya se creció, se mejoró y tal, pero el nombre, la idea inicial, los primeros colaboradores y el primer diseño, Luis... Bueno, ya está. Quería hacer una reivindicación, ¿no? Sin faltar a la justicia con los demás, ¿no? Sí. Truculencia había salido... Sí, con la Ibercaja. Claro. Y a mí, ya te decía antes, hubo una procesión de tal que yo creo que ahora se puede contar y nadie puede ofenderse, ¿no? Entra Lalo Azcona en el accionariado. Sí. Lalo Azcona, pasados unos meses, me mete a los Albertos.
Yo recuerdo comer en Montal con los Albertos. Claro, yo me sentía un pigmeo, ¿no? Santiago Lanzuela me llama un día y me dice, oye, ¿qué has hecho? Oye, yo, prácticamente lo del Génesis, la mujer que me diste por compañera, pues, oye, pues no sé, mira, me han venido, la verdad es que no molestaban, o sea, los tíos apoquinaban lo que hacía falta, estaban ahí, daban consejos acertados, otros no tanto, no los Albertos, que no venían los Albertos, o sea, aquí el Banco Zaragozano, que entonces era suyo, estaba Luis Sol, que ayudó mucho en su tiempo. Yo trabajé con Luis Sol años después en una empresa de comunicación. Sí, efectivamente, pues estaba de consejero y tal. Y entonces Santiago Lanzuela me dice, oye, blíndate un poco para no tener tanta dependencia porque vete a saber, tal. Ya llamo a Amado y a ver si Ibercaja le puede interesar y tira para allá que me voy un día. Vamos, lo llamó. Y me fui un día a ver a Amado Franco con 4 folios y bueno, Amado dijo, venga, ¿cuánto hay que poner? Tal, y entraron. Y entonces ya tenía a Lalo, a los Albertos, con el Zaragozano, a Ibercaja. Esto ya se empezaba a poner... De bancos no ibas mal, ¿eh? De bancos no iba mal. Y además les hice sufrir, porque... Y poco después, bueno, yo siempre había hecho aproximaciones... El Heraldo ya empezó a decirme, no recuerdo bien, ya no sabría, me puedo equivocar en fechas o en la cadencia de las cosas, ¿no? Pero el Heraldo ya en algún momento que se había aproximado, oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué tal? Trabé muy buena relación con Alejandro Espiago, entonces director general, que además es un gentleman y es un fuera de serie. Y entonces Alejandro me decía, bueno, vamos a ver, éramos muy prudente y tal. Y él se llevaba muy bien y se entendían muy bien con Ventura, que entonces era el director general de la SER aquí. Incluso un día me dijeron, oye, vamos a la SER a Madrid a ver si les interesa entrar. Yo digo, bueno, no sé si vamos a caber ya tantos. Claro, yo fui a la SER con lo puesto, estuve con Augusto del Cader y con, no me acuerdo quién era el otro, pero fue una presentación horrible porque yo no me había preparado nada y fui ahí a ver qué pasaba, ¿no? Mi aventura y tal. Y a la salida me dijeron, hombre, la próxima vez tráete un balance, una presentación, ¿no? Total, que aquello no llegó a nada, pero ya también estaban ahí en el disparadero, la SER y el Heraldo, y luego cambiaría todo, pues cambió el gobierno y cambiaron las cosas y ya... Pero vamos, esto fue la entrada de entidades financieras, ¿no? Y no sé por qué íbamos. Sí, no. Hablábamos un poco también de tu salida, que además en el primer momento te decía si había sido en el momento que entró la CAI. Claro, porque la CAI sí que compra, llega un momento... Ahí ocurre lo siguiente. Hay un momento, cambia el gobierno. Claro, yo tenía una situación de estabilidad, tampoco es que me untasen, ¿no? O sea, nos entendíamos bien con el gobierno de Santiago Lanzuela y de vez en cuando invertían algo en publicidad y tal. Habíamos llegado a una estabilidad. Pero entonces cambia el gobierno y entra Marcelino Iglesias. Con Marcelino, yo la verdad es que recuerdo 2 cosas que había comido una vez, muy bien, un tío encantador y tal, y que en una ocasión, a mí en uno de los momentos que más me sacudieron, que me sacaban en los informativos nacionales de la SER, poniéndome verde, hay un tío en Zaragoza haciendo locuras, y entrevistaron a Marcelino Iglesias y dijo, no, yo... Antonio Rey, como empresario y tal, le tengo mucho respeto. O sea, dijo unas palabras muy en un momento de gran animadversión que siempre agradecí. Es verdad, fíjate que siempre te he dicho que nunca me habían pedido nada los políticos y tal, pero es verdad que cuando la tele empezó a coger fuerza, de todos me llegaron insinuaciones sobre quién podía ser el director de informativos. Y yo... con gran tal, no hice caso a ninguno y nombramos a Santiago Martín, que estaba en Heraldo, y claro, me gané la enemistad de todos, sobre todo en los que habían sido propuestos, que no cogía ninguno. Probamos a todos, y a todos les dije que no, y aquello no me lo perdonaron, sobre todo a alguno, ¿no? Y entonces cuando cambió el gobierno, el nuevo gobierno vino con otra idea de la televisión, dijo, mira, aquí a este hay que quitarlo, esto... Bueno, pues que entre en el Heraldo y la SER y así lo tenemos controlado y no sé qué. Bueno, esto me imagino yo, no sé el tenor literal no sé cuál sería, pero esta era la idea. Claro. Y entonces me encontré de repente con un accionariado donde Ibercaja, que era mi amigo,
pasó a ser mi enemigo. No nombraré nombres de consejeros y tal, pero me encuentro de repente que Ibercaja quería que me fuese y tal. Digo, pero si tú has entrado porque a mí me dijeron... Claro. Bien, no tiene más. Y que tenía que entrar la serie El Heraldo. Entonces, y lo siguen siendo, ¿no? Son unos medios potentísimos y muy rigurosos, muy profesionales, pero entonces lo era todo. O sea, yo recuerdo tener Eduardo Vandrés nos convocó a una reunión en su despacho, era el consejero de Economía. Y estábamos El Heraldo, venía Antonio Brunez, que entonces era el director, y Alejandro, yo creo que venía también, venía Ventura, venía quien correspondiese de Ibercaja, tal. Y te tengo que decir, no creo que nadie se enfade porque diga esto, que la reunión la dirigía Antonio Brunet. O sea, que el que mandaba y tal, hasta el punto que en un momento dado se levantó y se fue. Y dijo, bueno, pues yo ya he acabado, me voy. Lo mío ya estaría, ¿no? Y ya está. Y entonces, bueno, pues nada. Bien. Y entonces, claro, estos cogieron el poder. A mí me sacaron cordialmente. O sea, te tengo que decir que fue una cosa, digamos, empresarialmente hostil, personalmente. O sea, yo con Chema Tejerina, una relación correctísima y fue muy educado y muy correcto en todo, ¿no? Me quitaron los accionistas, él no. Él hizo su trabajo y muy bien. Y Rafa Bardají. Y entonces yo me quedé solo en CPA. No tenía ya que ver con la tele. Sí. Y había coincidido con Luis Calvera, director general de la CAI, en la Fundación San Valero, y nos habíamos conocido. Y un día me llama Luis, claro, estoy contando cosas, yo creo que no hay pega en contarlo, ¿no? Y me dijo, oye, esto de la tele y tal. Digo, pues mira, estoy así. Dice, ¿sabes qué pasa? Que a mí la CAI, que no nos hacen mucho caso y somos como, ¿no?, el segundo plato siempre y tal, no nos importaría entrar. Digo, bueno. Y urdimos, claro, hicimos una cosa que es una salvajada. O sea, urdimos una historia, te estoy contando la versión breve, ¿no? Claro, claro. Acabamos diciendo, bueno, que la CAI entrase en mi sociedad y con los recursos que me aportaba yo le compraba a Lalo su participación, pero lo hicimos clandestinamente. Y entonces un día había un consejo donde estaban Alejandro, por El Heraldo, Ventura, por la SER, que Ventura era de tenerlo de enemigo, el consejero de Ibercaja, X, y entonces yo en el consejo digo, bueno, os tengo que comunicar que, 1, le he comprado la participación a Lalo, 2, ya tengo mayoría, 3, en mi accionariado está la CAI, y a continuación entran el presidente y el director general de la CAI al consejo, que entraron y claro... Todo así, sin anestesia, en la misma... Sin anestesia. Claro, yo luego lo he pensado, digo, pero vamos, aquello fue... recuerdo que el de Ibercaja dijo, bueno, más que entrar estos, nos vamos nosotros, o sea, porque de repente había cambiado el juego de mayorías. ¿Qué porcentaje era el que adquiría entonces la CAI? O sea, de esta manera, la CAI adquirió el 50% de mi capital y yo adquirí, con esta sociedad participada al 50%, grave error, adquirí pues la mayoría, no recuerdo, pues el 50 y algo por ciento de Antena Aragón, y ya tenía el del CPA, porque el del CPA lo había mantenido, me parece recordar. Y entonces, bueno, aparecimos y era, bueno, al día siguiente lee El Heraldo, con toda la razón, o sea que fue una mala educación por mi parte y una barbaridad, ¿no? 2 meses después, la CAI me echó a mí, o sea que fue... Y aquello también tiene su intríngulis, pero yo me parece que estoy metiéndote un rollo bastante... No, muy al contrario, porque es la única manera de saber qué es todo lo que pasó detrás de bambalinas. Claro, lo que pasa es que a mucha gente esto fue hace 27 años, o sea que ya debe ser la edad de piedra, ¿no? Nunca es tarde para saber lo que pasó y es interesante. A mí me resulta muy interesante. Poco después, yo recuerdo, pues fíjate, la CAI debió entrar en noviembre o algo así, y para San Valero ya me estaban echando. O sea, realmente lo debía hacer muy mal. No. Bueno, al fin son cuestiones de intereses. Luis Calvera, alguien le informó de algo que a mi juicio no era del todo objetivo y correcto sobre cómo funcionaba la casa y tal, y ya decidieron que yo me tenía que ir. También, y es verdad que el gobierno yo creo que tenía un proyecto que además luego se ha plasmado, que contemplaba, bueno, que estos 4 accionistas, Ibercaja, CAI, Heraldo y SER,
suministrasen contenidos a la futura televisión autonómica, y el quinto accionista, que era yo, no era... Claro. La gran truculencia es cómo yo recuperé la inversión, que eso ya sí que tiene más gracia, ¿no? Pero bueno, sí. El caso es que efectivamente a principios del año siguiente a mí me sacaron del accionariado y ya me fui del edificio, y diría que no he vuelto, esto sería el 2001, he vuelto un par de veces para alguna gestión puntual. Un gran... Claro, sí, o sea, cuando entra por ahí, bueno, obviamente sí, es seguro, porque José Luis Campos de Calamocha entró después. Campos entra por la CAI para sustituirme a mí. Vale, eso es, sí. O sea, entendía que ya había sido en la etapa posterior. Sí. Claro. ¿Recuerdas alguno de los programas que entiendas que... decir, mira, en mi época, joder, yo estaba especialmente satisfecho de tal programa, que ahora entiendo que tendría cabida en la parrilla actual, ¿no?, de la televisión? Claro, es que en la parrilla actual hacíamos las cosas con muchas menos recursos, pero... Sí, pero bueno, mira, pero has hablado de programas y de profesionales que para mí tendrían que... Bueno, Germán Larone, que además hoy hemos hablado en otra charla, obviamente lamentablemente falleció, no habría esa posibilidad, pero que era un tipo, un experto en música y un entusiasta de tal calibre que sí que tendría cabida en la televisión actual. A eso me refiero. Con Nona hacían un formato cuyo nombre ahora no me viene. Fíjate. Hemos hablado esta mañana de él, llevo tantos nombres en la cabeza que... Pero hacían un formato muy bueno de música y actualidad musical, tal. Los que hacía Roberto, Esta es mi ciudad, de Ernesto, no me acuerdo el apellido de Ernesto, que iba con la cámara, tal. Los programas de Pilar Bellé en su momento funcionaban muy bien. Por supuesto, todos los programas de deportes. Por supuesto. ¿Ya en tu época se empezó a retransmitir? No, en mi época... justo después. No, hicimos... Yo me fui a Audiovisual Sport, que tenía los derechos, y compré los derechos para emitir el Zaragoza al día siguiente. Ah, ostras, sí. Y tuvo un éxito brutal y éxito también comercial. Le sacamos bastante pasta. Ahora apetece verlo poco, incluso el día en el que juega. Bueno, efectivamente. Lamentablemente. Tristes días vivimos. Cielo santo, yo soy zaragocista. Sí. Para echarse a llorar. Pero los formatos deportivos, o sea, yo tuve mucha fortuna porque di con una gente muy buena. O sea, yo que Pedro Hernández y Mariano eran muy buenos. Pedro se come la cámara, luego vino su hermano Jorge y tal, y otros que también lo hacían muy bien, Pedro Domínguez, Jesús Santamaría. Siguen. Entonces, el fútbol, luego vino Andoni Cedrún, que yo me lo pasaba en grande con él. Todos los formatos deportivos tuvieron mucho éxito. ¿Baloncesto no pilló en tu época? No. Por lo menos no tanto. Es que yo fui yo desde que subieron a Primera División, digamos, el CAI, que entonces era Helios todavía, es verdad que fui, además de zaragocista en el fútbol, entusiasta del baloncesto. Y siendo yo abonado en Liga LEP con el nuevo periodo, después del 2002, cuando se genera el nuevo club de Reinaldo Benito, yo recuerdo que se echaban partidos, diciéndolo pronto y en lenguaje coloquial. Yo creo que eso fue José Luis, que cerró la... Vale. Y más siendo la CAI la que en ese momento era la referencia de Antena Aragón, llegarían al acuerdo, fíjate, rapidísimo. Claro. Y tú al salir de allí, bueno, de hecho, no mucho tiempo después de estar José Luis, por eso es como 2003, 2004, casi inmediatamente, es cuando entra la televisión autonómica. Claro, sí, o sea, duró poco. A ver, o sea, José Luis es un maestro en muchísimas cosas. Una de ellas es en dar vuelos a una operación, ¿no? O sea, recuerdo que hizo una inauguración a la que yo no asistí, tampoco me invitaron, pero que fue muy notoria y con mucha gente. Y hizo cosas de estas muy buenas, pero yo no estoy seguro de que económicamente aquello tuviese sentido, porque yo me sabía las cifras. Claro. O sea, que sabía lo que facturábamos y vi, porque al principio todavía estaba en el accionariado, la estructura de costes que habían metido, es que había multiplicado por 4 la nuestra y nosotros cubríamos justo. O sea, tenemos un pequeño beneficio. Sí. Pero bueno, tenía su estrategia y era una operación más a largo plazo, ¿no? Y más apoyada, quizá. Entonces, bueno, eso, me decías, formatos, pues hubo muchos, de política y de actualidad hicimos muchos. Claro, es que entonces, ahora hay de todo, es que entonces no había nada. Es que no había la gente verse en la tele. Claro. Jugábamos con esa ventaja. Primero que solo había 6 teles y una de ellas codificada. Claro.
y no había nada local. Entonces, de repente salir con una parrilla que en el prime time había 3 horas de programación local, de cultura, de deporte, de política, debates informativos, reportajes. Claro, aquello tuvo un éxito... Boomerang era el programa. Boomerang, exacto. Pero ya te hemos estado hablando esta mañana de él, pero bueno, a veces los La mata con libros, cuadros, cine y teatro. Se llamaba La Mata. Que te iba a decir, hemos hablado, mira, aunque sea echar un poco para atrás, como ahora vamos a hablar también de cómo te has mantenido de alguna forma en el audiovisual en los años posteriores a Antena Aragón. Has hablado antes de la publicidad y que antes de entrar en ese mundo del audiovisual, tú te manejabas en la publicidad. No sé si después volviste a ello, digo porque hay algo que sí que está en el imaginario popular también, que son los anuncios de Muebles Rey. Sí. ¿Tú participabas...? O sea, a mí todo este gusanillo me viene inicialmente porque me ocupé especialmente del tema publicitario en Muebles Rey. Ajá. Sabiendo que yo no era la mente, o sea, yo ejecutaba. Mi padre, que era un tío genial, tenía una intuición para los negocios brutal en todos los campos. O sea, una persona que inicialmente no tenía una gran formación, más allá de la formación elemental, luego ya se formó más, pero tenía una intuición. Y para la publicidad era un genio, ¿no? Y quizá él no diseñaba, pero sabía por dónde había que ir y tal. Y entonces ahí es, cuando yo me incorporé a la empresa, una de las cosas que me iba encargando era ejecutar. Sí. Y ahí es donde yo le cogí gusto, trabajando con agencias de publicidad y con grabaciones y con productoras y tal. Le cogí gusto por ahí, ¿no? Y acabé montando una agencia de publicidad. ¿Cuál era? ¿Qué nombre tenía? Perdona, Antonio. Empezó con Rey Asociados. Vale. Luego fue cambiando y ya no tendría que hacer memoria de toda la evolución, pero empezó como Rey Asociados. Sí. Y entonces sí que llevábamos la cuenta de publicidad de Muebles Rey, empezamos a hacer algunos de los anuncios iniciales, Minerva, Piquero, me acuerdo. Iba a ello porque efectivamente aquello, bueno, a nivel nacional también, no solamente a nivel local, sino decían, joder, estos tíos, ¿de dónde han salido? Pero eso no está, o sea, yo empecé, pero luego yo tengo un hermano, en general mis hermanos son bastante listos. Y muchos, porque sois 7 hermanos. 7, sí. Fíjate. Sí, y todos han salido apañados de cabeza. Y uno de ellos es muy genio, todos, cada uno tiene su genialidad, ¿no? Pero uno de ellos es muy genio, que es David, y él montó otra agencia de publicidad distinta, nos llevábamos muy bien y nos complementábamos y tal, pero distinta. Y él sí que acabó haciendo auténticas genialidades, hasta el punto de que se pasaba a algunos pueblos de vez en cuando, con campañas de estas, pues, que traía a Chiquito de la Calzada, a las Supremas de Móstoles, a Romay, a Jorge Javier Vázquez. Bueno, Chenoa cuando estaba con el éxito de... Sí, bueno, trajo a tropecientos, a la que hacía del doble de Leticia, que ahí, por lo que me han contado, porque yo no lo... Ostras. Sí, además, la campaña, el eslogan original, no sé si acabó saliendo ese, porque yo creo que llamaron de la Casa Real para decir, oiga... Ostras. Porque aparecía... la doble de Leticia, pues incluso no recuerdo si era vestida de boda, estaba reciente la boda con Felipe y tal, y el eslogan era aprovéchate del rey. Y entonces, bueno, eso es muy de mi hermano. Entonces, bueno, y le dio muchísima notoriedad a ese tipo de... Acabamos fusionando las agencias, pero él era el inteligente, el que tenía criterio, y él con su agencia había hecho cosas muy buenas para muchos clientes y para muchas campañas, ¿no? O sea que sí, por ahí me vino, pero en fin, yo siempre he tenido un papel más gerencial, más del aspecto más empresarial, o sea, no soy... Sí, no eres el creativo de la agencia. No. Quiero decir que los eslóganes y demás, bueno, dices tu hermano sí. Yo recuerdo que había uno, pero yo creo que así, fíjate, más de chaval o de mocete, que llamaba la atención porque todo el que te hablaba de devolverte la diferencia de lo que vieras, pues te daban la diferencia. Pero Muebles Rey no. Era el doble. Eso es de mi padre. ¿Ves? O sea, bueno, siendo yo muy crío ya era... Sí, porque yo recuerdo eso. Pero el mismo mueble más barato, le abonábamos el doble de la diferencia. Claro, eso llamaba la atención porque llega un momento que te acostumbras a escuchar siempre lo mismo, que es, bueno, si encuentras algo más, si lo encuentras más... Bueno...
no sé si Amazon, pero grandes plataformas te dicen, ¿cuál es el motivo de la devolución? ¿La ha encontrado otro más barato? Nosotros le devolvemos la diferencia. Sí, ¿Qué dices? Bueno, no hay mucha apuesta en devolver la diferencia. Claro, has el cobrado más, ya. pues ahora, si es el doble ya es otra cosa. Sí, eso yo recuerdo que llamaba la atención. O sea, yo recuerdo que estaba no sé si en Marquesinas, pero es verdad que Muebles Rey se publicitaba mucho. Fíjate si era un referente para nosotros Muebles Rey, que el otro día quedé con una persona para un intercambio de unos libros, compro muchos libros antiguos, el libro viejo y tal, y me dice, yo estoy en Las Fuentes, digo, quedamos en Muebles Rey, y dice, tú sabes que Muebles Rey ya no está, ¿no? Digo, no. Ya, pero... es la referencia, pero esa esquina, la referencia es Muebles Rey. Como quedamos en McDonald's en Plaza España. Eso es, ¿no? Pues Muebles Rey está entre Miguel Servet y Compromiso de Caspe, ¿no? Sí. Aunque ahora está en Puerto Venecia, sí que ahora tenéis está en Puerto tienda. Venecia y en la calle Bilbao. Eso es. Claro, bueno, sí, la que estuvo también desde hace toda la vida, muchísimos años. ¿No desapareciste del mundo del audiovisual después? No. Cuéntame tú. Bueno, ya es rápido, tiene menos interés todavía. No, hombre. O sea, yo salgo de Antena Aragón y del CPA, estamos un tiempo reinventándonos, entonces teníamos licencia, bueno, hablo en plural por el equipo, porque realmente la sociedad ya era yo solo prácticamente, ¿no? Teníamos licencias de radio, manteníamos la agencia, o sea, la agencia en todo este periodo, cuando yo estaba con Antena Aragón y el CPA, seguía teniendo la agencia, que entonces tenía más autonomía, estaba en la Plaza de los Sitios y pasó por ahí varios directores, pues Alfredo de la Fuente, Xavi Ladaga, Carlos Rollo, o sea, unos cuantos que lo hicieron todos muy bien. Perdona, ¿no? Xavi Ladaga fue el que fue también deportista, ¿no? Sí, ¿no? El jugador del Sala 10 o como se llamase en ese momento, ¿no? Ostras, qué bueno. Sí, pero bueno, es que es un tío muy... Qué bueno, lo encontré, es un tío muy bueno y lo hizo muy bien. Trajo a Alfredo de la Fuente como creativo, que luego se quedó de director. Bueno, y entonces la agencia ha estado hasta hace 3 años o 4, o sea que ya la fusionamos con la de mi hermano, ya era mi hermano más el que tal, se asoció con entonces unos chavales, que ya no son tan chavales, que eran los de Bam Bam, y entonces se llamaba Cuotas el resultado de la fusión de la nuestra, y se asoció con Bam Bam, era Cuotas Bam Bam, luego se incorporó Raquel Crespo como directora de la agencia, había estado como ejecutiva de cuentas y tal. O sea, la agencia lleva su trayectoria y yo, que el gusanillo de los medios me había quedado, intento hacerlo breve, pues empecé con la radio. Claro, teníamos emisoras de radio que habían sido Antena Aragón Radio, porque esas no eran de la sociedad de la tele, eran de una sociedad mía. Sí. Y esas... Primero las asociamos. Claro, yo vi que las radios para funcionar comercialmente y económicamente tenían que estar asociadas a una cadena y no había cadenas. Todas las cadenas tenían ya aquí su propia emisora. Claro. Entonces fuimos buscando, la asociamos primero a Intereconomía, que aquello venderlo era un dolor. Me decía Carmen Herrarte, que estaba entonces llevando la dirección comercial y tal, decía, es que voy a los sitios y me dice, ¿Inter qué? Entonces no la conocía nadie. Y cuando empezó Punto Radio, nos asociamos a Punto Radio. Punto Radio, de hecho, no está también en la ubicación donde está Muebles Rey en la calle Bilbao. No Punto Radio. Punto Radio cerró. Vale. O sea, nosotros nos fuimos a Ramón y Cajal, un local que está enfrente del Hospital Provincial, potente, que había habido una tienda de muebles, era nuestro, de la familia, entonces, o sea, de la empresa familiar mía, y dije, oye, ha quedado vacío porque tenía ahí el ayuntamiento una oficina de tributos, no sé qué, y entonces, bueno, nos lo alquilaron, y ahí montamos estudios y tal. Empezó con Intereconomía, pasamos a Punto Radio. Lo de Punto Radio tuvo su punto también, valga la redundancia, porque me llamó Juan Alberto Belloc. Me dijo, oye, mira, me pide Luis del Olmo un favor, si conozco a alguien, tal, ¿me puedes hacer este favor? A partir de ahí, además, mantuve una relación con Juan Alberto Belloc muy buena y descubrí a un tío que tiene una talla humana, intelectual y todo muy potente, ¿no? Ya habíamos tenido relación en tiempos de Antena Aragón. Bueno, y total, que empezamos con Punto Radio y luego Punto Radio cerró y acabamos siendo Es Radio, que es la otra cadena que no tenía emisora propia en Aragón, ¿no? Y entonces cerramos un acuerdo con Es Radio. Con Punto Radio ya nos disparamos un poco y con Es Radio mucho más, porque Es Radio tiene una audiencia fiel
que, como decía Javier Ferrer cuando estaba en la COPE y estaba Federico en la COPE, decía, yo no tengo oyentes, tengo militantes. O sea, esto es como... Sí, ahora sí. Y es así, claro. Claro, claro. Y entonces tú dices Calle Bilbao porque Sí, luego... sí. O sea, estuvimos unos años en Ramón y Cajal, Sí. fuimos a una licitación de televisiones locales, nos adjudicaron 6 licencias y además en Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Tarazona y Alcañiz, o sea, muy bien. Empezamos el proyecto de la General Televisión entonces. Este era el que tenía el maquinista de la General, exacto, que Gerardo todavía, Saldaña. Sí, Juan Luis Saldaña, que todavía hay gente que le dice, o sea que... Claro. Porque ahí inventamos yo, esto suena muy pedante lo que voy a decir, en un viaje a Nueva York vi, por alguna de las avenidas potentes, por la Quinta, que había televisiones que tenían el estudio de informativos con cristalera a la calle. Sí. Bueno, aquí ya se habían hecho experimentos, el Capitán aquel en Telecinco y Sí, tal. sí, pero bueno, sí. dije, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Ya que estamos en un local de que da a la calle, y lo hicimos. Y Juan Luis presentaba Sí, sí. el informativo con gente en la calle que le saludaban y tal, y quedó muy bien. Qué Entonces bueno. montamos la General. Ujú. Y luego ya, con el paso del tiempo, nos quedamos sin ese local, nos fuimos a la calle Bilbao. Ajá. Y ahí estuvimos y convertimos la General en la TeleTV, Sí. recuperé a Fermín para que me echase una mano en ponerla en marcha y la radio seguimos con el radio y la agencia seguimos con la agencia. Sí, Eso sí, hasta el final. Sí, pues la TeleTV ha seguido No. emitiendo, ¿no? No, O sea, esto fue como hace 7 u 8 años, Sí, ¿no? Cuando sí, la montasteis. Bueno, hasta antes del COVID, Ajá. yo diría que estábamos todavía con la TeleTV, si no me equivoco. Bueno, seguro que estábamos con la tele, sí. justo hasta antes del COVID. Sí. O sea, a nosotros se nos llevó por delante el COVID, no tal, sino porque no estábamos preparados para un corte tan radical. Claro. O sea, que nos quedamos sin clientes y sin comerciales de la noche a la mañana. Claro. ¿no? Y realmente, pues, ya no dimos para más. Claro. ¿Cómo se asimila? Entiendo que a estas alturas, incluso con cierto humor, pero que tantos años después alguien se haya quedado desierto el nombre de Antena Aragón, alguien lo compre y emita. Y además, no, muy bien, porque yo con Manuel Escola me llevo muy bien y le tengo mucho cariño. Tengo que decir... Perdona, tú no has tenido nada que ver con ello. Quiero decir, ellos compraron el nombre... No, bueno, lo compraron porque se me adelantaron. O sea, yo estaba detrás del nombre. Anda. Y el nombre lo tenía el Heraldo y no lo soltaba. O sea, había cerrado la tele, no lo usaba para nada, pero no lo seguía protegido. No, y entonces yo estaba, y tengo amigos que se dedican al tema de marca, de estate atento y tal. Y un día me dicen, oye, que en la marca, no me acuerdo qué número es la que nos interesa, lo ha registrado una señora que vive en ya lo diré, en Las Lomas o por ahí. Sí, no, sí, no, sí. en Las Lomas no. Yendo hacia Huesca, la urbanización, ya lo diré. Bueno, sí. Ahí. ¿Y quién será? ¿Y quién será? Y con el tiempo me entero, porque me lo dijo Manuel. Claro, Manuel no lo hizo para agraviar nada, porque ni sabía que a mí me interesaba, le interesaba. Él consiguió 10 licencias de televisión local, dijo, aquí monto yo lo que sea, ¿no? Y fue a por el nombre, y le alabó el gusto, ya me hubiese gustado tenerlo yo. Es un buen nombre. Pero se me adelantó. Hemos empezado hablando de que era un buen nombre, bueno, pero y además que yo vivo muy cerca y lo veo todos los días. Y vamos, el otro día me tomé un café con Manuel por saludar y porque nos tenemos afecto, ¿no? Y muy bien, me alegro que perviva. Después de ese, entiendo que ya no ha habido ninguno, ni tienes en mente otro proyecto audiovisual. Bueno, nunca se sabe. Tengo ganas de, o sea, la verdad es que he estado un poco en dique seco estos 2 o 3 años y tengo ganas de colaborar en algo. Sí. Creo que no sería bueno tampoco yo impulsar algo yo, estar en el primer frente. Si encuentro la manera de ayudar o de colaborar, pues sí que lo haré. Pero no, ya lo he vivido todo y lo he vivido para bien y también para mal. Y ya he cerrado empresas, o sea, ya sí, que ya he sufrido todo lo necesario en ese sentido. Bueno, y creo que tampoco sería bueno para una operación, ¿no? Llevarme de mascarón de proa, claro. Dicho sea Como 30 años después, ¿Cómo ves aquella aventura? Quiero decir, ¿qué echas de menos de esos inicios? Bueno, casi todo. La juventud, por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro. Bueno, pues es que tú eras muy joven cuando entraste allí. Es que si claro, yo esperaba ver yo no nos conocíamos personalmente, pero yo esperaba ver un señor muy mayor. Bueno, soy muy mayor. No, bueno, y yo también, porque somos, yo creo. Yo tengo 63. Bueno, nos llevamos 4 o 5, o sea que... Bueno, pues esto. O sea, la gente de 64 antes era la edad de jubilación, pero efectivamente yo tenía 30 menos.
Entonces, Claro. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. Sí. Quizá fui un poco insensato en muchas cosas. Yo tenía una profesora en la universidad que me decía, tú eres un poco, que yo se lo he dicho luego a otros, tú eres un poco fuego, apunten. O sea, que es, primero haces y luego piensas. Y es verdad, o sea, he metido mucho la pata por eso. Disfruté mucho, conocí a mucha gente, fui muy privilegiado de tener trato con gente y amistad con gente que dices, ostras, pues... Hicimos cosas interesantes y digo, mira, no es ningún mérito, o sea, no lo digo con ningún timbre de vanidad ni nada, porque no, fue una serie de carambolas y yo hice poco, pero creo que fuimos la oportunidad de muchas cosas. Había un tema atascado que era la televisión autonómica, era un tema que se tiraban los botijos de uno a otro. Sí, sí, sí. Y de repente un Mindundi aparece y hace posible eso. Sí. En lo que me toca, ¿no? Lo hicieron posible otros con mucho más mérito y con mucho... Bien, pero el inicio, sí que es el embrión... Claro. Desatascaste tú. Y lo que decías tú, pues ahora me encuentro muchísima gente que está bien instalada en el audiovisual, obviamente no gracias a mí, pero generamos la oportunidad para que ellos aprovecharon y con su mérito tiraron para adelante. Pero bueno, mira, ahí están. Entonces, bueno, eso me da una cierta satisfacción, no mucha, pero... Algo que habrías hecho algo de diferente manera con tu experiencia actual y con el pozo que da la edad, claro, con unas cuantas cosas. Con ¿no? mi experiencia casi todo. Bueno, cuando fuiste a Madrid te habrías llevado algún papel en la carpeta, ¿no? Por ejemplo, no, pero bueno, hubiese sido mucho más cauto. Claro, es que esto, yo creo, en la biografía y en la vida de todos es así, o sea, es que claro... Es que la experiencia precisamente se coge no teniéndola, si ya la tienes, ya no. Entonces, claro, pues se aprende así en la vida, ¿no? Pues yo hubiese hecho casi todo distinto, ¿no? Ahora, bueno, pensaba igual que cogiste ese edificio que estaba vacío y que generaba una controversia y de hecho... se cerró 2 veces, ¿eh? Claro, fíjate. Iba a decir, hombre, como proyecto final casi podías coger el edificio del Fleta. Bueno, aquello... Porque si aquello fue gordo de la televisión, solo fueron 4 años, de alguna manera. Lo del Fleta son unos pocos más. Qué historia, sí. Sí. Es decir, con tantos proyectos que ha habido allí, bueno, el Centro Dramático Nacional, la ópera, el no sé qué, yo recuerdo de leer incluso algún proyecto que en las funciones de ópera que hubiera, se interrumpía esos días, los días que hubiera ópera, se interrumpía la circulación por César Augusto, porque los cambios de decorado se hacían sobre la propia calle, que era, yo leí unos pliegos que eran todos increíbles, ¿no? Sí. Y pues nada, eso podías hacer, desatascar ese asunto, ya te pilla ya mayor, ¿no? Sí, ya esto... Coger el Fleta ya es mucho, ¿no? Una cosa más modositas y ahora cualquier cosita me valdría. Oye, me ha parecido estupendo todo lo que has contado, quizá por terminar, por decir, no sé, casi por decir una o dos personas que digas, mira, para mí claves en esta aventura de tantos años, pero en esta aventura en el audiovisual que fueran claves para ti, ¿a quién me da mucho miedo porque... Es que has nombrado a muchos, por eso sí, efectivamente. Seré injusto, es que hay tantos. Yo diría que José Antonio Ramos, fíjate que no lo he nombrado. Y yo te lo iba a nombrar y no lo he nombrado, mira qué bien. Bueno, no lo he nombrado porque conmigo jugó los papeles más duros. Ostras. Y ha estado siempre ahí hasta el día de hoy, desde el primer día, y con una... Bueno, o sea, yo es que me dan ganas de llorar cuando, ¿no? Y luego ya hay muchos a los que les debo muchísimo, ¿no? Diría que mi hermano David, fíjate, que también empresarialmente ha sido un gran apoyo, intelectualmente y de todo punto de vista. Pero luego es que hay un montón de gente que si empiezo a decir... Claro. Voy a ser injusto, porque Joaquín Sánchez fue un tío fuera de serie, María José también, Fermín lo ha sido todo conmigo, sí. Tal. Es que en cada etapa, pues Xavi, pues claro, el otro... Pues, claro. No pararía de decir gente. Claro, ¿no? fíjate, Ana Claramonte, por favor. O sea, Ana Claramonte ha sido mi madre. O sea, ¿no? Entonces... ha habido mucha gente, ¿no? Pero ya te digo que sería injusto si empiezo a enumerar. Bueno, sí, no hace falta. Pero fíjate, mira, está muy bien que hayas nombrado a José Antonio Ramos, porque yo llevo algunas notas, porque, bueno, pues que he ido leyendo entrevistas tuyas o he ido repasando... Bueno, habrás leído una, porque yo creo que esta es la segunda entrevista que me hacen en la vida. Bueno, sí, entrevista y sobre todo artículos o gente que hablaba de ti. Y una de las entrevistas que hablaba de ti era precisamente José Antonio Ramos. Y había subyacente, no,
evidente y estaba plasmado en la entrevista un agradecimiento y una admiración, es digamos. Que nos apreciamos muchísimo y debe ser el tío con el que más he discutido en mi vida. O sea, bueno, yo con mis amigos discuto. Debe ser como los matrimonios, sí, ¿no? Sí, es la persona que más quiero, pero... Qué bueno. ¿En qué anda ahora, José Antonio? Bueno, él está en Avante Medios, en la central, también dirige Extradigital. Sí, porque él sí que tuvo cargo en Antena Aragón. Sí, él fue el director comercial y luego siguió conmigo, fue el director general de la radio, siendo Punto Radio. O sea, ha tenido muchos papeles conmigo y sobre todo ha estado en todo y sobre todo en lo difícil, o sea que cuando había algo duro, difícil, incómodo y tal, lo hacía él. ¿Ves? En el Fleta. Claro, Alfleta, José Antonio Alfleta. José Antonio Alfleta. Exacto. Va a pasar frío en el Fleta. Que, bueno, por mi parte, agradecerte la conversación. Agradecerte yo que la hayas soportado, porque... Ya te digo que a mí me gusta hablar de mí, pero no he encontrado a nadie que también le interese ese tema, con lo cual esto ha sido un desahogo. Pues nosotros encantados, quiero decir, ZETA, que es la empresa que ha contactado contigo porque había un interés en que, efectivamente, que tú estuvieras. Ya ves que el podcast, si sigues los episodios, has visto, no dices, bueno, no está solo lo más evidente que puedan ser directoras de éxito de cine o actores o actrices, sino también eléctricos, gente del sector, guionistas, de todos los papeles. Y tú has formado parte importante de todo este periodo. Me alegro y yo agradezco que me hayáis hecho un hueco. Sí. Me preguntaban, me decían antes, dice, oye, pregúntale cuántas veces ha despedido a Roberto Roldán. Eso lo dice Roberto y lo malo es que es verdad. O sea, pero... Eso dice Roberto. No, lo dice porque se lo he oído. Bueno, me lo dice a mí, pero además lo dice. Y lleva razón, o sea que nos hemos llevado siempre muy bien. Yo me lo he pasado con él, que de verdad que es que creo que es un genio. Sí. Y yo creo que lo he despedido 3 veces, pero siempre era por algún motivo. O sea, nunca lo he despedido porque por alguna cuestión personal o que hiciese algo mal, sino pues porque cambiaba el accionariado. No, cambiaba el accionariado. Claro. Habría que hacer una regulación, no sé qué. Pero nos reímos mucho, ¿vale? O sea, lo despedí, lo volví a coger y seguíamos colaborando. Y yo oí su podcast que decía... Bueno, empezamos que fue un podcast muy bueno el que hizo aquí, y que él contaba cómo se inició en Telecinco, que estuvo trabajando allí, y es la única corrección que le hago de decir, oye, que el programa de Telecinco lo conseguí yo. Él lo hizo. Y lo hizo brillantemente, y Telecinco le fichó porque es un genio, y tuvo todo el mérito, pero me apuntó el que, pues, a través de un amigo que él conoce también y tal, pues conseguimos de Telecinco ese programa. Pero ya está, era el matiz, y efectivamente lo despedí 3 veces. Bueno, no está mal. No está mal, efectivamente. Que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Jolín, que ha sido un rato estupendo. Pues me alegro. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.